Ha hablado Stefano Domenicali y básicamente lo que ha dicho es que nos vayamos acostumbrando al dominio de Red Bull porque, en palabras de Stefano Domenicali, no podemos interferir en la competición. Ha dicho algo así Stefano Domenicali, como que el equipo Red Bull ha hecho muy buen trabajo y por tanto no es potestad de la Fórmula 1 interferir en ese buen hacer que ha tenido el equipo Red Bull. Básicamente que nos vayamos olvidando de que le vayan a poner algún tipo de handicap a Red Bull, de que vayan a hacer algún tipo de balance of performance, que vayan a hacer, yo qué sé, inventos extraños para frenar al equipo Red Bull, que nos acostumbremos. Que confía, eso sí, en el reglamento técnico y el reglamento financiero que han impuesto para limitar las ventajas de los equipos grandes, pero que más o menos pues nos tenemos que acostumbrar, que sería mentir decir que Red Bull no está ahora mismo un pasito por delante de todo el mundo. Y para mí, el palo que yo le pego aquí a Stefano Domenicali es que esto es mentira. Esto es absolutamente mentira. O sea, o al menos es una mentira a medias. No podemos interferir en la competición, dice Stefano Domenicali. ¿Qué es hacer al azar sprints en los circuitos que tú quieres? ¿Qué es inventarte de la noche a la mañana un fin de semana diferente para Azerbaiyán con un sistema de clasificación diferente? ¿Qué es inventarte para este Gran Premio de la Emilia-Romagna un sistema de clasificación en el que vas a usar un neumático duro en Q1, un medio en Q2 y un blando en Q3? O sea, tío, ¿me estás diciendo que eso no es interferir en la competición? Interferir en la competición es hacer una serie de reglamentos, aprobarlos a principio de temporada y no cambiarlos durante el año. Si cambias el reglamento durante el año, aunque no estés poniéndole un lastre al equipo Red Bull, aunque no sea a lo que se refiere Domenicali de llegar a los extremos de decir voy a hacer un handicap físico al coche para que no corra tanto, estás interfiriendo igual. Lo que pasa es que estás interfiriendo hasta el punto que te dejan los equipos antes de decirte hasta aquí, porque nosotros somos los que mandamos en el cotarro. Pero para mí claramente se está interfiriendo. Se está haciendo de la forma errónea además. Pero está claro que esos cambios del reglamento a mí me parece que son interferir. Y en eso, en esas declaraciones de Domenicali, a mí se me ocurrió preguntaros ¿qué haríais vosotros? Porque la historia de la Fórmula 1 nos ha demostrado que si hay un coche rápido, ese dominio se puede alargar tanto como hasta el siguiente cambio de reglamento. Y esos son periodos bastante amplios. La historia de la Fórmula 1 nos ha demostrado que puede haber algún cambio mínimo de formato durante el fin de semana, cambios de puntuación, cosas que pueden alterar los alrededores de la carrera, pero que no van a cambiar el rendimiento del coche. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué haríais vosotros? O sea, ¿está la Fórmula 1 preparada para atacar también al equipo ganador en pista y hacer, por ejemplo, un balance of performance como tienen en Le Mans, o hacer algún tipo de cosa que de verdad sea un impedimento real para que el equipo más rápido vaya sufriendo a lo largo del año? ¿Cómo puedes igualar las cosas? Con un balance of performance, por ejemplo. ¿Os parece bien esa idea? Es decir, llegamos a cada carrera y sabemos que el equipo Red Bull es un segundo por vuelta más rápido que el resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, como se hace la resistencia, le voy a poner X kilos más al coche para que Red Bull no vaya tan rápido. O les voy a cerrar la brida de admisión de gasolina para que no entre tanta gasolina al motor. O les voy a prohibir utilizar el DRS en la carrera, por ejemplo. ¿Estaríais de acuerdo con eso? A mí no me gusta. A mí personalmente esa idea no me gusta, porque creo mucho en el mérito deportivo y tengo la sensación de que eso es adulterar demasiado el deporte. ¿Os gustaría verlo? Solo lo haría si el coche es demasiado dominador. Ya, Porterus, pero entonces estamos en el debate de siempre de hasta cuándo se permite. O sea, si un coche es un segundo por vuelta más rápido, ¿no? Pero si es un 1,1 por vuelta más rápido, entonces sí. El 5 es el aprobado, pero el 4,9 no es el aprobado. ¿Sabes? Están un poco difusas las líneas, yo creo, de esa forma. Me parece muy peligroso lo del balance of performance en la Fórmula 1. Primero porque a ver cómo te pones de acuerdo para hacer esa regla. O sea, estamos hablando de que la Fórmula 1 es el nido de pirañas, estamos hablando de que es muy difícil, que de hecho hay veces que la FIA tiene que pasar algunas reglas por alguna subterfugio legal que no sea exactamente el reglamento deportivo, porque si no hay que acordar en el Consejo Mundial del Motor y es un proceso larguísimo. Entonces, poner a todos los equipos de acuerdo para llegar cada fin de semana y decir, vamos a penalizar a este así y a este así,
Me parece muy complicado. Además, imaginad qué lío sería. Tenemos unos entrenamientos libres, vemos el resultado de esos libres 1 y libres 2, y a la mañana siguiente nos despertamos con una Fórmula 1 completamente diferente, porque durante la noche han dicho, pues Red Bull en este circuito ha ido un segundo más rápido que Aston Martin. Hay que bajarles un segundo, vamos a ponerles X kilos, o vamos a reducirles X el consumo de combustible. A mí me parece muy injusto. Y me parece que sería un lío, y me da la sensación de que sería una de esas situaciones en las que la Fórmula 1 intentaría solucionar algo y la acabaría liando mucho más. Balance Niwi, exacto. Todos los coches diseñados por Niwi capados con 40 caballos. No tendría sentido porque harían frenar al piloto. Bueno, esa es otra. Hace sandbagging y punto. ¿Qué es lo que hacen en Le Mans, sinceramente? Es lo que hacen en Le Mans. Jorge, yo propongo que el ganador de la quali anterior deba hacer la quali con un neumático más duro. Esa es otra opción. Ahora vamos con eso. Esa es otra opción. Difusor estándar para todos. A ver, queda claro que la opción de un balance of performance no nos gusta. Guay, estamos de acuerdo. A mí tampoco me gusta. No me gustaría hacer un balance of performance. Ahora, deportivamente hablando, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer, por ejemplo, para penalizar a aquellos equipos que tengan más ventaja? La FIA fiche a Newey y se lo quiten a Red Bull y solucionado. Lo han intentado en Ferrari, lo han intentado en Mercedes, en todos sitios, y no ha surtido efecto. No ha surtido efecto. Deportivamente hablando, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para igualar un poquito más la Fórmula 1? ¿Os parece una parrilla invertida? Hacer un handicap de puntos como en el golf. Hostia, eso está bien, tío. Eso está bien. Snipers en las ruedas para... apuntando a los coches de los 3 primeros. No serviría de nada. Una invertida no, por Dios. A mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta la parrilla invertida. Lo que yo sí quería a lo mejor es intentar cambiar el formato de clasificación para que se pueda dar una desventaja al que va primero en el campeonato. En rallies, por ejemplo, a veces, o en el Dakar, lo que se hace en el Dakar, que a mí me gusta mucho, es el ganador de la etapa anterior tiene que abrir pista al día siguiente. Es decir, tú tienes un hándicap deportivo por haber ganado en la etapa anterior. ¿Por qué tienes un hándicap? Porque, bueno, no tienes las marcas de los otros, te vas a perder tiempo. En clasificación, por ejemplo, ¿cuánto evoluciona la pista desde el principio de la sesión hasta el final? ¿Es un segundo lo que evoluciona la pista? ¿Es 40 milésimas? ¿Es 8 décimas? Yo qué sé. Si Verstappen sale a clasificar primero y De Vries, que está ahora último en el campeonato, sale a clasificar el último, bueno, igual podría ser un remedio, ¿no? Yo creo que una parrilla invertida es la única manera de salvar la sprint. Vale, sí, pongamos sprint también. A mí no me gusta el sprint, pero si queréis poner sprint la ponemos. No estaría mal, ¿verdad? Pues os doy el problema. El problema es que televisivamente hablando eso es terrible. Y aquí los que pagan son las televisiones. Porque, siendo honestos, por favor. Vosotros, si supierais que el primero en clasificar va a ser Verstappen y el último en clasificar va a ser o De Vries o Tsunoda o alguno de los que está en la parte final de la clasificación, ¿lo veríais? ¿Veríais la crono? ¿Tendría tanto interés? ¿Tendría esa emoción de esa última vuelta de decir, ¡buah! Se lo están jugando el todo por el todo. Verías el principio y pararías. Efectivamente, amigos míos. Lo quitas. Entonces, no nos vale tampoco. ¿Qué hacemos? Q3 a una vuelta, por ejemplo. Que la Q1 y la Q2, para que mantenga más interés, pueda ser con el formato normal. Y la Q3 lo hacemos a una vuelta. Vale. Pero tenemos el mismo problema en la Q3, ¿no? Va a salir Verstappen primero, va a salir Ocon o Gasly el último. ¿Eso le va a interesar a la gente? ¿Le va a interesar a la gente? Pues tampoco lo creo, sinceramente. ¿Qué podemos hacer? ¿Limitar el uso de neumáticos, por ejemplo? Bueno, podría ser una cosa. Es una injusticia, deportivamente hablando, sí. ¿Es un factor limitante también para los equipos? Sí, pero imagínate, Pirelli trae 13 juegos de neumáticos, que el primero o los 5 primeros del campeonato pues tengan que usar 9 juegos durante la carrera, durante todo el fin de semana, y los demás tengan 13 juegos, por ejemplo. Sería una forma de poner algún hándicap.
Si consigues una pole por cada décima que le saques al segundo, tendrías que hacer una long run, como en MotoGP por cada una décima. No lo sé. Sinceramente, chicos, es muy difícil. Es muy difícil. Y eso demuestra que están muy atados de pies y manos en la FIA, en Liberty, en la Fórmula 1. Y que lo que les estamos pidiendo es algo un poquito más complicado. Es ser capaces de aventurar un cambio reglamentario o de hacer unas reglas que permitan que no haya un equipo que sea capaz de encontrar una ventaja tan grande, por ejemplo, como la que ha tenido Red Bull, como la que tuvo Mercedes en su momento, como la que tuvo Ferrari en su momento. Pero como la Fórmula 1 es política, hay que atender a ciertas presiones y por eso yo he empezado esto dándole un palo a Stefano Domenicali y según hemos estado debatiendo acabas diciendo, hostia, es que no puedo hacer mucho más, tío. Es que en cuanto a lo que la competición se refiere, luego hay otras cosas que son terribles, ¿eh? Luego hay otras cosas de la gestión de Domenicali que son terribles. Pero en lo que es la gestión deportiva, es que esto ha pasado siempre. Lo que se le puede achacar a Domenicali es decir, oye, nos hemos inventado un formato de fin de semana que no tiene sentido. Estamos estirando el calendario de una forma que dices, va a dejar de tener valor la Fórmula 1. Entonces es muy difícil. E incluso con los cambios reglamentarios, tienes que tener a gente muy buena dentro de la FIA, que no digo que no la tengan, para que realmente surtan efectos. Es que en cada cambio de reglamento, es que se la comen, tío. O sea, Red Bull ha dado con un cochazo ahora, por ejemplo, la FIA no lo ha visto venir. Mercedes dio con un pedazo de motor y Mercedes no lo vio venir. Había mucha gente que estaba diciendo, no, vamos a poner motor V8. Da igual. El primer dominio de Red Bull fue con los motores V8 atmosféricos. Fue el tema de los escapes soplados y el difusor y todo. Vamos a poner un difusor estándar para todos, o piezas estándares para todos. Encontrarán otra pieza para sacar la ventaja. Porque no solamente el difusor. El Red Bull funciona muy bien porque es un coche completo. Porque el alerón trasero funciona bien con ese difusor, con esos pontones, con ese alerón delantero, con el juego de suspensiones, con absolutamente todo. Entonces, ¿cómo lo limitas de verdad? Hacemos los coches iguales. Vale. ¿Queréis tener coches iguales en la Fórmula 1? ¿De verdad? ¿Apoyaríais eso? Ahí sí que voy a hacer una encuesta. ¿Apoyaríais que se estandarizaran todas las piezas? Que cogiéramos un Dallara, por ejemplo, y ya está. Y eso es la Fórmula 1. Es como un Fórmula 2, como un IndyCar, por ejemplo, pero mucho más rápido por aerodinámica y tal. ¿Querríais hacer eso en serio? El 79% de vosotros está diciendo que no. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que tampoco queremos una Fórmula 1 en la que todos los coches sean estándares disfrutando con la F1 y sean iguales. Hemos empezado, como digo, la sección dándole el palo a Stefano Domenicali. Yo creo que justificado porque sí que se está interfiriendo en la competición a través de cambios de formato o algunos pequeños cambios de reglamento que estamos haciendo. Hemos propuesto ideas para que la Fórmula 1 mejore y hemos dicho que primero, no nos gustaría que hiciéramos formatos extraños. Segundo, no nos gustaría que hubiera un balance of performance en la Fórmula 1. Tercero, no nos gustaría estandarizar piezas. Cuarto, no nos gustaría tampoco que tuviéramos un formato, por ejemplo, de parrilla invertida o algo muy extremo, rollo, tienes que competir con la mitad de neumáticos que los demás para poder estar en equilibrio. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Yo os doy mi solución. Para mí lo que queda es seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es decir, un reglamento financiero que se cumpla a rajatabla. Por favor, que se cumpla a rajatabla. Y si queréis, un cambio de reglamento más. Solo uno más. Y para mí ese cambio de reglamento tiene que ser coches más pequeños y coches más ligeros. Y dejar a Pirelli trabajar sin pegar tirones cada uno para sacar su rédito y que vuelva a hacer neumáticos que propician 2 o 3 paradas. No hay más. No hay más. Pero acordar todos un reglamento que vaya a durar ad eternum, básicamente. O sea, o con simples modificaciones de un año para otro, como se hizo del 20 al 21 con el tema del suelo, para quitarle ventaja a alguien. Pero ya está, no hay que cambiar la filosofía de coche, no hay que cambiar la base, tío. O sea, no hemos aprendido en todos estos años. El problema es que no hemos aprendido. El problema es que llegamos a un 2008 en el que se juega el Mundial en la última curva, en el final de reglamento, y en 2009 hacemos un reglamento nuevo que acaba, ¡pum!,
con un dominio aplastante. Primero de Brown con el doble difusor y luego de Red Bull. Se agota ese dominio con la temporada 2012. Vale que 2013 luego fue un poco más difícil, sobre todo con el cambio de neumáticos. Pero se agota ese dominio con la temporada 2012 y con el principio de la temporada 2013. Cambiamos reglamento en el 14, tío, y volvemos a dominio absoluto de Mercedes. Se agota el reglamento de 2014. Bueno, en el 16, vale, ahí no me sirve ese ejemplo. Pero luego tenemos el nuevo reglamento del 17. Se agota en el 21 con un mundial que se decide en la última carrera, en la última vuelta, con los dos pilotos empatados a puntos. Nos cargamos ese reglamento y ahora ¿qué tenemos? Dominio aplastante de Red Bull, como pocas veces he visto yo en la Fórmula 1.